decidió abrir su propia galería con pocos recursos y tiempo. Desde entonces se ha convertido en un referente de la pintura contemporánea. Hoy, en Faro de Ítaca, José Robles. Bueno, José, no teníamos tanto que vernos todos los días en la galería a media tarde que teníamos que encontrarnos hoy aquí. Un lunes. Un lunes. Día de cierre de la galería, no día de cierre para ti, porque tú también trabajas. Te agradezco el hueco que has hecho de poder incluirnos hoy en tu agenda. Vamos a hablar un poco de toda tu trayectoria desde el principio, porque al final el podcast va de este tema, ¿no? De la gente del mundo cultural, cómo se han ido formando y cuáles son las decisiones que han ido tomando hasta llevarles a lo que llamaríamos el destino. En tu caso, encima, fue especialmente paradigmático porque tú defendiste una galería con una corriente independiente a las hegemonías contemporáneas que había en ese momento y lo defendiste con mucha vehemencia y con mucha elegancia. Empezaremos hablando de toda tu historia. ¿Te parece que empecemos? Me parece bien. Perfecto. ¿Cuál fue el primer momento de tu vida? Porque tú te dedicas a algo completamente distinto, estudias Derecho, luego estudias un máster en el IES. ¿Cuál fue el primer momento en el que tú decides que tu vida va a estar conectada con el arte? A ver, yo no diría que va a estar conectada con el arte, diría que va a estar conectada con la cultura. Tú tienes que entender que yo pertenezco a una generación en la que la industria cultural era prácticamente inexistente. En España ibas a la universidad y eras médico, ingeniero o abogado. Y si hacías historia del arte, pues estabas como condenado a ser un paria. Entonces, dentro de ese contexto, yo soy una persona que desde siempre la cultura ha formado parte de mi esfera de interés. Entonces, lo mismo que te digo que yo viví la movida madrileña, iba a los conciertos de Rocola, iba a las películas de Almodóvar o a los conciertos de Caminos, de la misma manera, o leía los libros que en ese momento se ponían de moda. Digamos que yo pertenecía a una juventud cultureta de los 80 que empezaba a cambiar las cosas en España. Pero las cosas no estaban lo bastante cambiadas como para que yo me planteara haberme dedicado profesionalmente desde el inicio. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que el interés siempre estuvo allí. Yo te diría que la gente que me conocía de aquella época dicen siempre que hubieran apostado porque yo hubiera acabado en un sello discográfico, porque quizás era la música lo que más me movía. Era sobre todo en la época de la movida e incluso la música clásica. Es decir, yo quizá mi destino cultural hubiera estado orientado por el mundo de la música mucho antes que por las artes plásticas o incluso por el mundo de las editoriales. Porque también he sido mucho más siempre de libros. Dicho esto, tan es así que yo el arte como coleccionista o consumidor de artes plásticas y de libros y de música lo he tenido siempre, desde que tengo uso de razón. Curiosamente, cuando yo ya empiezo a trabajar con mi carrera de Derecho, digamos que en mundos más serios, pues me encuentro con muchos amigos artistas y hay otra característica mía, que es que a mí me gusta vender. Siempre me ha gustado la venta. Entonces, yo me dedico a ir a estudios de artistas amigos míos, con otros amigos míos, y me dedico a venderles cuadros o pinturas, pero luego, pues porque me divierte y porque luego me compensan y me regalan obras. O sea que yo empecé siendo como un marchante amateur que ni me planteaba mínimamente que yo podía acabar teniendo una galería de arte de las que había en aquella época, ¿no? ¿Y cómo dirías que fue para ti? ¿Dirías que fue algo que fue calando de manera gradual o de repente hubo un clic en el que dijiste aquí, ahora? No, fue una oportunidad. Yo creo que en la vida casi todas las cosas te ocurren porque tienes una preparación y de repente se presenta una oportunidad. Fue lo que me ocurrió a mí. Yo tenía una preparación, un pasado vinculado a la cultura que yo me había ido construyendo como mero aficionado o vendedor amateur. Y de repente, cuando yo hago un máster de administración de empresa del IES, me entra como un gusanillo empresarial en el que me apetece. Yo en aquella época tengo unos 35 años, llevo trabajando ya más de 10, y de repente me apetece iniciar una aventura empresarial creada por mí en torno a un tema que a mí me gustara.
Entonces surgió la oportunidad porque una amiga mía de la época, que había trabajado como distribuidora de obra gráfica, decide, yo la meto en la inquietud de abrir su propio negocio de un espacio de venta de obra gráfica de enmarcación, más dedicada casi a la decoración mezclada con el arte que una galería. Entonces ella me pide que me asocie con ella, dado que ella no tiene ningún tipo de conocimiento legal, ni habla con un banco, y yo me meto en la aventura, pues como algo, pues como un hobby para apoyar a una amiga y para divertirme. Entonces nace mi primera galería, que no era una galería, era un espacio de venta de gráfica, obra en papel, pero en un local que era muy grande y tenía un sótano enorme. Y para promocionar todo ese espacio decidimos empezar a hacer exposiciones de artistas, estos mismos artistas que yo me dedicaba a vender en sus estudios, empezamos a hacer las exposiciones con un gran éxito. Entonces yo era muy libre, hacía lo que me daba la gana, llevaba lo que yo quería, a mí nadie se fijaba en lo que yo hacía y ahí se inició, digamos, ese fue el arranque de donde estoy ahora mismo. Claro. Y frenando un poco y volviendo y recapitulando un poco hacia atrás, tú estudias Derecho, luego efectivamente haces un máster en ADE en el IES. ¿Tú dirías que quizás hubo un momento, al margen de esa circunstancia personal en la que entra tu amiga, en la que tú tengas una conversación con un artista, vayas a ver una exposición, en el que de repente digas, quizás sí, quizás me veo haciendo esto? No, yo no creo que hubiera un momento de epifanía. No, o sea, creo que la epifanía fue después. O sea, yo arranco esta primera aventura como un hobby, casi más con el deseo de tener un proyecto personal, que, insisto, fue un espacio de artes plásticas, podía haber sido montar una editorial, podía haber sido una empresa que organizara conciertos, podía haber sido muchas cosas. Fue esto porque fue la oportunidad. Una vez ya que yo empiezo a hacer exposiciones y a vender arte a nivel hiperaficionado, por mi propio carácter empiezo a investigar, empiezo a profundizar, empiezo a darme cuenta de que es un mundo con una complejidad y yo me siento muy verde, me siento muy ignorante. Yo no he hecho historia del arte, tengo mis conocimientos de arte, pero a partir de ese momento yo empiezo a viajar, sobre todo he viajado siempre mucho, y vas al MoMA y lo ves de otra manera. Vas a Reina Sofía y vas con otra visión. Entonces casi te diría que digamos que esa explosión interior se produce una vez que yo arranco como galerista amateur. Y la primera galería que tú abriste, si no me equivoco, fue en el año 2000. En otro episodio estuve hablando con Pedro Marín sobre la profesionalización de los galeristas. Que no obstante que creo que muchos galeristas han vivido en sus propias carnes mediante prueba y error. ¿Cómo fue para ti ese proceso? A ver, cuando yo empiezo en esto, el galerismo en España está muy poco profesionalizado. Era la gran queja que había en la época. Efectivamente, mi primera galería estaba en el año 2000. Son años de bonanza de Arco, en el que Arco era muy distinto. Arco era el epicentro de todo el arte anual. Los galeristas o estaban en Arco o no existían. Todo se vendía en Arco, porque además eran compras casi siempre institucionales, con un coleccionismo privado muy en precario, y los galeristas no tenían que ser profesionales, tenían que conseguir entrar en Arco. Una vez que entrabas en Arco, aunque no supieras diferenciar a Dalí de da igual que de Picasso, se te ponía el sello. Se te ponía el sello y a partir de ese momento ibas a vender como churros, porque era un momento en el que España quería cambiar, España quería subirse al carro de lo contemporáneo. El efecto Guggenheim produjo que cada comunidad autónoma quisiera tener su propio Guggenheim y empezar su propia colección. Todo ese gigante de barro se derrumbó, pero en ese momento era la gran pelea, estar en Arco y a partir de ahí vender. Con lo cual, el sistema estaba lleno de personajes que realmente de arte sabían muy poco. Pero bueno, dentro de ellos había grandes vendedores y otros peores vendedores. Pero no había una profesionalización, ni siquiera se planteaban salir fuera, porque la Galería Española era como una tienda multimarca. O sea, el coleccionista español, institucional o privado, se limitaba a ir a la Galería Española en Arco a que le vendiera el artista que el galerista había traído de fuera. Y el comprador español, insisto, institucional
o privado, simplemente se iba a Arco y compraba el artista norteamericano en la galería española. Y no se molestaba en salir a las pocas ferias que había en aquella época, recordémoslo también, porque no iban a Basel, lo compraban en Madrid. Eso es lo que yo me encuentro. ¿Qué ocurre? Que mientras los galeristas de la época son, como os he contado, tienen una serie de empleados, gente que está trabajando para ellos, que sí que están, curiosamente, más formados que sus jefes. Lo estás diciendo por mí. No, tú llegas en otra época ya muy diferente. Estoy hablando de para mí, que fue la primera generación de... Yo siempre digo que el mundo de las galerías, esto con Pedro Marín lo tengo muy hablado, hay dos puntos, dos momentos muy especiales. Uno es el 82, que es el momento en el que nace Arco, que lo cambia todo. Y el segundo momento es la crisis de la subprime del 2008. O sea, digamos que desde el 82 hasta el 2008 hay un momento de muchísima bonanza, con alguna crisis por medio, la de los 70, la del 92, pero básicamente es esa época en la que todo se concentra alrededor de Arco. Pero llega la crisis del subprime, se derrumba, las instituciones españolas dejan de comprar y se descubre la precariedad que tenía el sistema. El artista español apenas estaba internacionalizado. El coleccionista de los 80 y 90, que había comprado españoles y extranjeros en las mismas galerías, veía que lo que había comprado extranjero se había revalorizado a lo bestia y que lo español no. Entonces hay un momento de una encrucijada. Se cierran muchas galerías porque una vez que no tienen el apoyo institucional son incapaces de vender, y aparece esta nueva generación de galeristas muy jóvenes que han viajado, se han relacionado con galerías muy jóvenes de fuera de España y sobre todo han empezado a participar en las ferias paralelas que había en las grandes convocatorias. Estoy hablando de gente que empezó a ir a Nada, empezó a ir a Liste, que eran ferias de arte jóvenes que las galerías importantes despreciaban, porque para ellos era Basilea o Nada. Y esta gente empezó a ir a Nada, a ir a Liste. En esas ferias se relacionaba con galeristas internacionales jóvenes como ellos, y toda esa generación es la que a partir de 2008, con un esfuerzo gigantesco, inicia esta siguiente etapa de unas galerías profesionalizadas. ¿Tú tuviste la suerte de rodearte de personas que tú consideres agentes clave en el momento en el que tú estabas empezando? Claro, es que yo, yo me considero, aunque no voy a pecar de falsa humildad, pero yo considero que pertenezco a esa generación. Okay. Es decir, aunque quizás yo venga de un entorno diferente, porque estoy hablando de galerías, y digo nombres, me da igual, hablo de Ballester Balbuena, hablo de Nogueras Blanchard, hablo de galerías que venían de Goma, eran galerías que eran antiguos empleados de galería. De Goma, Borja venía de Helga, Nogueras Blanchard venían una catalana, no me acuerdo. Okay. Ballester Balbuena venían de Parre Romero, todos se habían formado en galerías españolas potentes que iban a Arco, pero se habían dado cuenta de que había que darle un giro de tuerca, un giro enorme y arriesgar, y todos lo hicieron, ¿no? Y digamos que yo me considero que soy de esa nueva generación de galeristas. Bueno, tú sin duda arriesgaste, porque tu segunda galería en la calle Belén ya la abres en el 2009 y en el 2008 acaba de suceder la crisis. Bueno, yo soy de los que piensa que creo que en chino la palabra crisis es sinónimo de oportunidad. A lo largo de mi vida, y hablo de asuntos profesionales o personales, siempre que he tenido un momento de cambio, un momento en el que notaba que mi proyecto cambiaba, siempre he tenido la paciencia de... es el famoso dicho, ¿no? Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Entonces, claro, es una cuestión de no precipitarte, cuando ves que se cierra una puerta, ver qué nueva ventana o ventanas de oportunidad aparecen. Cuando llega la crisis del 2008, del que empezó en el 7, aunque yo, en mi galería de la época, lo noté realmente en el 8. Yo, en abril de 2008, de un día para otro, empecé a facturar la mitad. Yo estaba cómodo en mi circuito comercial, lejos del sistema oficial. Yo no podía entrar a Foto España, porque mi galería estaba en Moncloa, que estaba alejada del circuito. Claro. Yo no podía traer artistas
jóvenes del momento, porque ya estaba fuera de ese circuito. No podía, entonces estaba muy maniatado. Pero en aquella época los locales del centro eran muy caros y mi local lo tenía ya montado, era muy grande, total que estaba un poco atascado. La ventaja de la crisis es que de golpe y porrazo los locales de las zonas que me interesaban cayeron muchísimo de precio. Entonces de repente vi la oportunidad de por fin cerrar mi galería de Moncloa y abrir el local de la calle Belén. Entonces, lo bueno es que yo llevaba ya 9 años de galería, entre comillas, comercial, ya me había empapado, ya sabía, yo había aprendido. Había empezado a hacer estampa, había hecho 5 ferias de estampa. Por supuesto, entrar en arco era algo que yo ni me lo podía plantear, pero sí que conocía ya a los agentes que manejaban el cotarro, por así decirlo. Claro. Y de hecho yo, Belén 2, la Galería José Robles, la inauguro con una exposición que me comisaría Virginia Torrente, que en ese momento era una comisaria, sigue siendo una comisaria de mucho peso, y gracias a ella yo puedo inaugurar con 3 artistas jóvenes que en ese momento, bueno, y alguno, de hecho, alguno ha hecho algunas carreras estupendas, pero que ya me permitió en mi primera exposición que me conocía a todo Madrid. O sea, que Virginia Torrente como agente clave en ese momento. Y con toda esa experiencia, ¿tú sientes que es una especie de máster acelerado de la vida en el tema de la crisis y que te obliga a cambiar los paradigmas que traías desde la otra galería? ¿Te cambia, te fuerza a evolucionar? Sí, hombre, claro, tuve que cambiar. De los artistas que yo trabajaban conmigo en Domenico Scarlatti, pues se salvaron 3 o 4. El resto ya no, yo no podía trabajar con ellos, porque evidentemente no podían, digamos que no quiero hablar de niveles, que su lenguaje o lo que ellos hacían no se correspondía con el club en el que yo quería formar parte. Y entonces ahí tengo que decir que a mí, quien me ayudó a darme credibilidad y que algunos artistas muy jóvenes apostaran por mí fue Virginia Torrente por un lado y Rafa Doctor por otro, que era ya amigo mío de aquella época y que fue el que a una serie de artistas les dijo, oye, apuesta por este chico, porque este chico va a hacer un buen proyecto. Y gracias a ellos dos yo pude componer mi primera galería y luego ya fichajes que yo fui haciendo y bueno, más cosas que fueron pasando, claro. Claro. Recuperando un poco y rebobinando un poquito hacia atrás, porque me ha parecido muy interesante todo este tema de que entras en estampa, tirando un poco piedras contra mi propio tejado, porque entrevistamos a Chema de Francisco, que precisamente es el actual director de la Feria de Estampa. Le comenté que muchos de los galeristas odian y detestan ir a las ferias. Tú entras en tu primera estampa en 2003. ¿Cómo vives esa entrada en el mundo profesionalizado de una galería que empieza a ir a ferias? A ver, yo no era absolutamente nadie. O sea, no era. De hecho, Estampa, a ver, en aquella época Estampa pertenecía a la Fundación Actilibre, o sea, no tiene nada que ver. Era una feria solamente de grabado y su directora tenía una hermana que vivía por el barrio donde yo tenía mi galería y era clienta. Entonces, fue la que nos animó a mí, a mi socio de la época, a que participáramos. No teníamos ni idea. Cogimos un stand de 20 metros. En aquella época, yo me acuerdo, es que me hace mucha gracia, fue el año 2003, el pasillo principal de Estampa lo tenían las galerías que en aquella época vendían mucha gráfica. Estaba Estiarte, Pilar, estaba la Galería Bat, estaba la Caja Negra. Yo me movía por aquel pasillo, les veía como si tú fueras un pigmeo y vieras dioses del Olimpo, ¿sabes? Y entonces a nosotros, en nuestro mini espacio de 20 metros, nos pusieron al fondo de la feria, en el stand donde había stands de los ayuntamientos. En la galería, el pasillo de los malos, ¿no? El pasillo donde estaban el Escorial, o sea, los ayuntamientos tenían como espacios donde exponían a los artistas de su ayuntamiento y ahí estábamos nosotros. Fue una feria muy divertida porque además estábamos todavía aperitivo con los ayuntamientos que todos traían comida pero ¿qué pasó? Pasó algo muy importante en esa feria. Y es que yo trabajaba con un artista que se llama Mario Vela, que a su vez era muy amigo de Eva Armisen, que era un artista conocida hoy en día, los dos de un lenguaje más comercial. Sí. Y Eva Armisen en aquella época trabajaba con Raquel Ponce. Que es ahí donde la conoces. Pero claro, Raquel estaba en un periodo también de cambio, estaba ya a punto de entrar en arco, porque ella sí que había luchado muchos años por acceder
Os hablo de ese arco, de que era clave entrar para ser alguien, ¿no? Y entonces Eva quería trabajar con nosotros y entonces yo conocí a Raquel y Raquel nos ofreció colaborar. Raquel, por aclarar, es Ponce más Robles. Claro, Raquel Ponce, la que hoy en día es mi José socia. Robles. Claro, eso pues fue años después. Por eso es tan paradigmático. Sí que es verdad que yo ya había aprendido muchas cosas, pero conocer a Raquel fue mi mentora. O sea, la que realmente me enseñó claves y me siguió, porque claro, esto que hacemos nosotros no se aprende en ningún sitio, se aprende en una galería de arte. Totalmente. Por eso, todos esos que he comentado, esas galeristas jóvenes, todos se formaron en galerías de arte. Yo no venía de una galería de arte. Claro. Entonces a mí, la galería de arte que a mí me formó fue la galería de Raquel. O sea, que en ese momento tú ya sentiste que había una afinidad profesional para con ella. Hubo una afinidad personal y ya, Quizás más importante. En mi caso lo que hubo fue darme cuenta de que esta tipa sabía lo que hacía y yo no. Entonces me valió sobre todo porque fue insisto, lo que hicieron los demás trabajando para galeristas, pero yo con mi propia galería, pero muy pegado a Raquel y muy siguiendo la estela de Raquel y que ella me iba dando toda la información, ayudando, los contactos, impulsando. Quién era quién, cómo se hacía aquí, cómo se hacía acá. De hecho, la primera feria en la que yo consigo entrar, que tiene una cierta importancia, todavía estaba yo en Domenico Scarlatti y fue la feria de Valencia, porque en aquella época se hacía feria en Valencia, Salamanca, Santander, había varias ferias de ciudades pequeñas, regionales, pero que iban a galerías de arco, claro. Galerías mezclado, Pero bueno, era el circuito entonces. era el circuito de aquella época, justo. Entonces, yo ese circuito que a mí no me conocía, yo conseguí entrar en Valencia Art, una que montaba una galería valenciana que luego cerró, Tomás March, fue de la mano de Raquel. Entonces, yo la vez que vi mi nombre al lado de estas galerías españolas, para mí fue como, ya he metido un pie, ¿sabes? Claro. Pero fue gracias a Raquel. ¿Y cómo fuiste viviendo los años que fueron siguiendo a eso? Porque ya empiezas a ver el sistema más desde dentro y ya no desde un punto de vista tan poco profesionalizado, ya dejas de ser novato, empiezas a ser establecido. Cambia tu visión. ¿Cómo lo vas viviendo? A ver, empiezo, claro, una vez que tú metes un pie en una familia, empiezas a observar. Y empiezas ya, fue una época de muchísimo trabajo para mí, muchas relaciones públicas. Yo todos los días salía de la galería y me iba a una inauguración, a un espacio, me daba a conocer. Yo es una etapa de workaholicismo que me dejó marcado porque no trabajo más en mi vida. Yo le entregué mi alma a esto. La verdad, entre mi alma me hice otra cosa. Creo que lo hacemos todos dentro del mundo cultural. Hay una etapa que te toca, como Mefistófeles, le tienes que pegar esto, si no, no puedes. Y a mí lo que me ocurrió era la época de las ferias, o sea, era cuando es la explosión de las ferias. Entonces, las ferias nacionales se derrumban porque ya no hay ese comprador institucional que las alimentaba. Entonces, pero claro, empieza la pelea por la feria internacional. Ya los españoles jovencitos demuestran que a través del ISTE y a través de nada se llega a Basel, porque ya lo consiguieron, y ya en Basel, Miami, y empieza ya la pelea por las ferias paralelas. Entonces en Madrid ocurre una cosa muy importante, que es que Virginia Torrente, que era mi amiga y con la que yo había empezado, la ficha Arfers SL, que es una sociedad que crean un grupo de coleccionistas liderados por Quique Polanco para hacer Jazzmath. Jazzmath es la primera feria paralela. Ya existía Art Madrid, pero Art Madrid todavía era una feria de un sabor muy nacional. Pero Arfers SL crean Madrid Foto y de Madrid Foto crean Jazzmath, que es la primera feria paralela a Arco con vocación internacional. Porque Virginia Torrente y Julieta Esperanza, que son las directoras artísticas, empiezan a llamar a galerías extranjeras para que participen en esta feria. Entonces, yo creo que fui la primera galería que aplicó a esta feria. Jazzmath. A Jazzmath. Y además entré gracias a mi amistad con Virginia. Jazzmath, yo abrí la galería en el 9. Jazzmath se gesta en el 10 y la primera edición es en febrero del 11. Jazzmath, primera edición, cambió todo. Todo, porque a Arco por fin le salió una competencia real. Claro, y ahí se tuvieron que esforzar.
Arco vio las orejas al lobo, para mí equivocadamente, porque creo que no era competencia, creo que eran cosas paralelas. Sumar. De hecho, Liste siempre trabajó con Basel. Sí. Y a Arco le entraron los celos y fue a cargarse Jazzmath. Pero las primeras ediciones de Jazzmath fueron también un cambio radical del sistema. Entonces, yo ahí pensé, dando vueltas a la cabeza, y como las ferias eran muy caras, salir fuera era muy caro. Yo tenía un tipo de artista joven, barato, plantearte hacer ferias internacionales, había que hacerlas, ¿no? Pero era inmensamente difícil y caro. Y yo pensé, era la época de los comisarios, que también hoy en día los comisarios están, es curioso lo que vive uno. Fue la época de los comisarios. O sea, los comisarios eran los que manejaban el cotarro. Claro. Entonces, las galerías hacían exposiciones comisariarias. Entonces, ahora eso curiosamente ha desaparecido. Bueno, yo creo que es una tendencia que está de vuelta, ¿eh? Pues, volverá, pero ha habido una temporada que eso desapareció. Sí. Pero una época en la que cualquier galería que se considerara importante tenía que hacer al menos alguna exposición. comisaria galería, ¿sabes? Y entonces yo de repente vi, curiosando por internet, que en Austria, en Viena, organizaba un festival que se llamaba Curated by Viena. Y era que cada galería de arte cogía un comisario y hacía una exposición comisariada y se inauguraban todas a la vez. Como un festival, tipo Foto España, tipo... Sí. Y dije, qué idea más buena, porque es una forma para visibilizar los espacios galerísticos que están todos cerca y crear un nuevo festival en Madrid, algo que fomente prensa. Y entonces hablé con Virginia Torrente, que ella y yo colaborábamos mucho. De manera activa. Claro, y entonces se lo conté. Ella como comisaria. Y me dijo, qué idea más buena, vamos a empezar a movernos. Entonces empezamos a repartirnos las galerías de arte. Y curiosamente, todas estas galerías jóvenes que ya estaban entrando en Basel, que estaban en Arco, se sumaron. Habla de Sierra Balbuena, Travesía 4, Moriarty, o sea, incluso galerías potentes. Curiosamente, las talibanas famosas de la época no quisieron. No quisieron. Ninguna se quiso sumar. Las talibanas que eran Juana Izpuru, Gega de Alvear, Soledad Lorenzo, claro, de tradición y más Oliva fuerte. Una, no quisieron, pero las jóvenes se sumaron todas. Entonces, curiosamente, tú ahora ves los nombres y Baisterra Balbuena hizo una exposición comisariada por Tania Pardo. O sea, pegamos un petardazo. Claro, de ahí salieron muchos nombres. De ahí salieron muchísimos nombres. Pegamos un petardazo impresionante. O sea, fue brutal la repercusión, la visibilidad. Es verdad que las ventas quizá no acompañaron, pero visibilidad muchísima. Bueno, no siempre todos los proyectos, y eso lo hemos aprendido juntos, están acompañados de venta, que hay veces que... A corto plazo. Hay réditos que se cobran mucho más tarde. Bueno, vamos a hablar entonces de un cambio de paradigma para ti, o lo que yo creo que fue para lo que toda galería que se crea hoy en día incluso, es un sueño. Entras en Arco. ¿Cómo sucedió eso? A ver, mi entrada en Arco es bastante paradigmática porque yo creo que soy la única galería, el rollo, creo que soy la única galería de la época que sin ser un ex empleado de galería entró en Arco a la primera. Es que yo entré en Arco a la primera, que es la verdad. ¿Tu primera aplicación? No, nunca lo imaginé. O sea, a mí la gente yo estaba en Jazzmath muy a gusto. Yo en Jazzmath crecí mucho, me sentía cómodo en esa feria. Hice magníficos clientes que conservo a fecha de hoy. Y tenía mucha fidelidad por Quique Polanco y por todo el equipo de Arfers, que me habían apoyado muchísimo. Sí, y siguen apoyándote. Y me siguen apoyando. Para mí, pasarte a Arco era casi como una traición, por así decirlo, pero no es verdad, porque creo que al final, como yo le expliqué un día a Quique, creo que lo bueno de una feria como Jazzmath es que la gente vea que es una puerta de entrada para poder entrar en Arco. Claro. ¿Sabes? El caso es que yo, la tercera edición de Jazzmath que hice 10, 11 y 12, las sensaciones que yo se me había agotado. Eso pasa siempre en las ferias. Sí, o sea, hay un punto de inflexión en el que ya no te da, mucho más. No te sientes ahí. Las ferias evolucionan. Jazzmath tuvo muchísimo éxito. Arco le hizo la competencia creando Opening.
fichando a Maribel López, fichando a Carlos Urroz, que venía de Jazzmath. Sí, para traer galerías Maribel jóvenes. López, que cerró la galería en Berlín de directora comercial y para llevar opening, prohibiendo galerías extranjeras que fueron a Jazzmath. O sea, Arco le cogió miedo, con lo cual ahí a Jazzmath digamos que tuvo un golpe, le dio un golpe que se tambaleó. Entonces, a mí la gente me decía que por qué no aplicaba Arco, yo es que estaba a gusto en Jazzmath, pero me di cuenta de que se me había agotado. Entonces, llamé a Maribel, que entonces ya estaba en Arco, trabajando para Carlos, pero llamé a Maribel porque además yo tengo una amistad personal con Carlos Urroz, histórica, y no quería ser el típico amiguete que va pide el buscando. favor. Justo. Entonces llamé con Maribel, la convoqué en Belén, y tuvimos, yo imagino que la charla más surrealista que ha tenido Maribel López, porque yo le dije, mira, Maribel, me horroriza empezar el rollo este de aplicar a Arco, que me digan que no, el comité. O sea, es que como lo vivía a mi alrededor, digo, es que me espanta, o sea, no me apetece nada, o sea, no hay cosa que me dé más pereza ahora mismo que iniciar esta guerra de entrar en Arco, pero es que creo que no me queda más remedio. Entonces María me dijo, hombre, José, tú tienes que aplicar ya, te tienes que hacer el comité, tu evolución ya te toca. Y dije, pues ya está. Aparte yo tenía unos criterios personales, yo apostaba por la pintura, cosa que en aquella época la pintura era como de galería mala, pero yo... Bueno, pintura que tenemos aquí presente, bueno, y sigue presente. Yo he dicho siempre que yo como galerista, el día que deje de exponer, vender y promocionar aquello en lo que creo, se me acabará la carrera galerista. Bueno, porque ahí restas la pasión y lo conviertes solo en un negocio y ya no vale la pena. Sí, para mí no valdría la pena. O sea, si lo que yo hago no interesa, pues cerraré, pero no. Lo que no iba a hacer es, o sea, por supuesto, tienes que tener un ojo en el mercado. Es como, yo no tengo un mecenas, como decían de Wagner y Verdi, ¿no? Sí. Wagner tenía Ludwig y podía hacer lo que quería, pero Verdi tenía que tener un ojo en el público. Yo tengo que tener un ojo en el público, pero haciendo lo que quiero. Acertadamente. Entonces, bueno, yo apliqué con mis artistas que a mí me interesaban, hombre, hecho y para mi estupefacción, entré a la primera. Entonces yo cuando vi el email de Maribel, bienvenido a Arco, no lo podía creer. Bueno, yo creo que cuando el río suena agua lleva y que si alguien de dentro te dice es tu momento de aplicar, es porque algo se ha estado diciendo. Sí, yo luego he pensado, me llamó toda España, ¿eh? ¿Cómo lo has hecho? Claro, había más galerías de jazz, pero como lo has hecho, como diciendo, bueno, ¿a quién has sobornado? Digo, pues mira, te lo juro, yo a veces pienso, siempre he dicho que puede que a mí lo que me diera más puntos fueron dos cosas. Uno, haber actuado en libertad, y la segunda, jugar a tres bandas. Creo que jugar a tres bandas importante. Fue un hito, algo que me bueno, hizo que te marcó conocido. a ti Sí. y marcó a todos los demás. Sí. Entras en Arco. A Raquel Ponce ya la conocías, pero es justo ese año en el que decidió uniros. A ver, Raquel llevaba... La amistad con Raquel la había persistido desde que la conocí en 2003. O sea, eran 10 años de amistad. Yo, digamos que fui como un alumno aventajado, porque de alguna manera ella vio como yo rápidamente te habías ido situando, claro. Cogiendo ritmo. Entonces, bueno, era un momento en el que ya se había producido la internacionalización de las galerías, sí. Había que viajar, había que hacer ferias fuera, y las galerías que estaban progresando eran equipos de trabajo. O sea, la galería unipersonal estaba muriendo. El paradigma había cambiado. Ahora las galerías eran de 2, de 3 socios, a nivel internacional, continua, eran 3 socios. O sea, claro. La tendencia era a que las galerías ya tenían que ser empresas más grandes. Entonces Raquel fue la que yo tuve varias propuestas de matrimonio, por así decirlo. Tuve varias de gente con dinero que te decía, oye, pon tú el programa, yo pongo la pasta. Justo. Y yo no quería a alguien que pusiera dinero, porque al final el dinero manda y el dinero podía hacer que yo perdiera mi libertad. Yo quería un profesional como yo, con el que pudiera tener un proyecto común. Claro. Y ese profesional era Raquel. Entonces, era Raquel, sí. Cuando lo que pasa es que yo no podía unirme a Raquel mientras yo no estuviera en Arco, porque era como entrar en Arco por la puerta de atrás. Claro, solo porque ella ya estaba, claro, entrabas tú ya luego. Eso para mí era inviable. Ahora, el día que me entré en Arco, diste luz poco verde. tiempo después, un día reunido con Raquel, le dije, mira Raquel, estoy pensando, y ahora ya sí. Si quieres, sí, porque yo ya estoy en Arco. Ya no. Claro. Digamos que he aprobado la oposición. Tú ya habías demostrado lo que tenías que demostrar. Claro. ¿Qué le aportabas tú a Raquel y qué te aportaba Raquel a ti?
porque al final es una unión que lleva muchos años y que se mantiene. O sea que algo de base había. Había un duro. Había una porra ahí en la galería. Luego me ha confesado la gente que había apuestas y hicimos 6 meses o 3 meses y tirados de los pelos ahí la calle de Alameda. Bueno, porque mucha gente se separa en estas uniones. Sí, somos creo que de las aventuras de fusión que más ha durado es la nuestra. Todos los demás que lo han intentado han durado 3 o 4 años, no han durado más. ¿Qué le aportaba yo a Raquel? A Raquel le aportaba un compañero solvente que le ayudara a seleccionar artistas, a conseguir clientes, a trabajar, a horas de trabajo para la galería, en forma de visitas a clientes, en forma de ir a ferias. Nos turnamos las ferias. Sí. Decidimos hacer, aparte de Arco, una feria en Latinoamérica y una feria en Europa. La de Latinoamérica fue Perú, sí, que iba Raquel, y la europea fue Volta, en Basilea que iba yo. O sea, entonces, eso fue la colaboración. El primer Arco que hicimos, éramos todavía 2 galerías, pedimos que nos pusieran juntos, sí, y ya Arco 2014 lo ya hicisteis como Ponce Más Robles. Pero previamente hicimos ya Volta y Maco como galería conjunta. Bueno, 5 años más tarde me incorporé yo, pero eso ya es historia del presente. Muy reciente. Muy reciente. Yo creo, y sobre todo ahora que encima se ven como tiempos muy oscuros, tanto geopolíticamente como a nivel en general, ¿qué momento dirías tú que tuviste un momento oscuro en el que dijiste, uy, yo esto ya no lo termino de ver, quizás debería dejarlo, ya no me está aportando tanto? ¿Has tenido algún momento de ese tipo en estos años desde esta fusión? Constantemente. No. Como yo, igual. No, a ver, cualquiera que se dedica a esto, hay días que se levanta y dice, pero ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? ¿No? O sea, luego se te pasa porque hay una pasión por medio. Y, hombre, en mi caso, porque son muchísimos, son 25 años, ¿no? de galerismo. Se dice pronto. A ver, dicho esto, yo creo que la curva profesional de una persona es la siguiente. Tú tienes una etapa de aprendizaje, luego tienes una etapa de plenitud y luego tienes una etapa en la que crees que lo que te corresponde ya es transmitir lo que sabes a las nuevas generaciones. O sea, tú ya eres viejo, ya aparecen nuevos sistemas, nuevas claves, nuevos códigos. Que curiosamente el mundo del arte tiene una cosa muy buena y es que la experiencia se valora mucho en el mundo del arte. Es de los pocos sectores, yo que tengo una edad y que estoy rodeado de gente que viene de la abogacía, o sea, un socio de un despacho de abogados de mi edad, le jubilan, vamos, ya está jubilado. No, claro, y en galerismo es al contrario, claro, viene tu época dorada. Efectivamente, el galerismo se aprecia. Dicho esto, yo lo que tampoco me veo ya es para iniciar grandes retos profesionales. Es decir, si a mí ahora llegaran unos inversores y me propusieran hacer un espacio nuevo, yo ya no. Yo, el futuro que yo tenga en el galerismo será el que tenga en Ponce Más Robles. Si Ponce Más Robles dura muchos años, yo seguiré muchos años. Si Ponce Más Robles dura pocos años, yo como galería de arte con mi nombre en la puerta, no me veo más allá de lo que dure Ponce Más Robles. No, pero durará muchos años, seguro que sí. ¿Y cuál es un principio? Esto me hace mucha gracia porque en realidad esto son conversaciones privadas nuestras que yo he tenido contigo estando en la galería, en el despacho, durante muchos años y ahora las estamos reproduciendo aquí prácticamente para los demás. Las respuestas son prácticamente idénticas. Yo esta pregunta te la he hecho alguna vez y yo te he dado mi propia respuesta, que me la guardo. ¿Cuáles son los principios que tú no estás dispuesto a sacrificar en el galerismo? Que digas, no, aquí está mi línea roja. Si yo tengo que hacer esto, ya no lo hago. La línea roja la tengo muy clara. A ver, yo creo que la galería de arte no vende objetos, vende una emoción. O sea, yo lo que vendo es la emoción que a mí me producen determinados artistas, que tiene que ver con quién soy yo, con lo que he leído, con lo que he visto. O sea, yo lo he dicho siempre, yo nunca he vendido arte político. No es que no me guste el arte político, porque me encanta, pero quizá el arte que a mí me interesa está más unido a la ironía, está más unido al humor. Yo me gusta la crítica social desde la ironía más que desde el drama. Sí. Son temas míos personales, ¿no? Bueno, como los tiene cada uno. Claro, cada uno tiene el suyo. Entonces, esa emoción que yo siento con las obras es la que yo tengo que vender, es la que tengo que transmitir. Yo soy un medium. O sea, el artista es un medium. El arte es como una energía cósmica. Una entelequia. Una entelequia. Es una energía cósmica que el artista como medium la transmite, ¿no? Y a mí me toca
coger esa energía que me pasa el artista Y traducirla. y traducirla en euros, o sea, traducirla en dinero. Claro, En pan. claro. Entonces, yo esa energía la tengo que sentir. La línea roja que yo no traspasaré es que me siento incapaz de defender o de transmitir una energía que yo no siento. Porque para vender eso, vendería materias primas que dan mucho más dinero. Sí, totalmente. Totalmente. Al final es un negocio que no deja de serlo, pero que requiere de muchísima pasión. Y hablando de pasión y de nuevas fases, ahora has empezado una etapa docente que hasta ahora no habías desarrollado en el máster de la Complutense con la Fundación Pons, charlas de Paraguay. ¿Qué ves en esta nueva fase? A ver, esa fase, lo que te decía, creo que tu obligación, una vez que llegas a cierto nivel de experiencia profesional, es poder explicar y poder enseñar, ¿no? A mí me llama mucha gente, me llama mucho artista, me llaman arcaderistas, me piden consejo, y a veces cuando me pongo me piden una opinión y yo soy muy charlatán y la doy, digo, bueno, sé un huevo, joder. O sea, además, tiras de histórico, ¿no? Está mal que tú lo digas, pero lo has dicho. Lo he dicho, sé un huevo y además tengo buena memoria, con lo cual, joder, es que me acuerdo el año 2003 que pasó esto y tal, y que le fue por aquí, fue por allá. Entonces, efectivamente me di cuenta que yo tengo unos conocimientos que me gustaría transmitir. Cuando me llamaron para la Fundación Pons a dar unas conferencias sobre el mercado del arte, fue muy bien, sí que gusté como conferenciante, y de ahí me provocó que me llamaran para la Complutense, para el máster de Mercado del Arte con la Fundación Pons. Este va a ser el tercer año que de charlas. Me llamaron también para a decir para lo que hizo Paraguay. Bueno, aquí estoy. O sea, quien me quiera llamar para esto, estoy dispuesto a colaborar. Claro. Invitación abierta. Claro. ¿Y qué crees que es importante? Yo es que en realidad he sido alumno tuyo, entonces en realidad ya sé lo que me vas a responder, pero para los demás que no han tenido el privilegio de serlo, ni de encima tan de cerca, ¿qué crees que es importante transmitir en el mundo del arte? ¿O qué es el mensaje que tú quieres pasar a la siguiente generación? Pues lo que te he dicho, la emoción. O sea, esto no es un negocio cualquiera, no es vender zapatos. No se van a forrar. O sí. Porque pero raramente. A ver, yo soy de los que piensa que el mercado del arte en España está creciendo y va a crecer de manera exponencial, porque España está cogiendo ritmo. O sea, los hijos de mis clientes que hace 25 años se gastaban 5.000 euros en una obra de arte y a sus amistades se lo ocultaban porque les daba vergüenza reconocer que se habían gastado 5.000 euros en un cuadro. Ahora los hijos dan una copa a sus amigos y presumen. O sea, hoy en día el consumo de arte se empieza a asociar con el éxito, con el éxito unido a la cultura, ¿no? Estatus cultural. Estatus. O sea, me ha ido bien, pero eso no porque llevo un Rolex y conduzca un Lamborghini, sino que vas a mi casa y hay arte. O soy amigo del Teatro Real. Del artista o de tal. O sea, digamos que forma parte del éxito. Cuando yo era joven, el arte y la cultura era lo progre rojo malo. Ahora no, ahora ya ocurre lo que pasa fuera de España. Entonces, evidentemente, la burguesía o la gente joven que tiene un cierto nivel económico, que es la que toda la vida ha sostenido el arte, cultura, por supuesto, ahora quiere participar. Entonces, esto va a crecer. Entonces, yo para la gente que está empezando le diré, ánimo, porque es un mercado que va a crecer. Lo que pasa es que quizás el coleccionista español joven le falta la formación que ha recibido en su casa el alemán, o el inglés, o el americano, que lo ha mamado. Aquí... Claro, de hacerle querer conectarse con la cultura. Estamos todavía en rodaje. Vale, eso es lo que tú enseñarías. ¿Qué es lo que dirías que no se está enseñando? Que dices, aquí falta esto. Esto no se está diciendo. Yo no estoy diciendo todo, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Yo creo que está todo ahí. O sea, porque además, a ver, está todo ahí porque hoy en día el mundo está mega comunicado. Es decir, hoy en día a través de Internet puedes acceder a toda una información que yo no accedía a ella hace 25 años. Tú puedes ver todas las ferias que se hacen en el mundo, puedes ver el programa de todas las galerías del mundo desde la pantalla de un ordenador. Entonces, es curiosidad y capacidad para indagar. Pero el mundo lo tienes a tu disposición. Es verdad que al final solo lo único que puede hacer un profesor, yo creo que es impulsar la curiosidad de sus propios alumnos y sus propias capacidades. Claro. Pues ahí te tendré que dar la razón.
creo que se descubre mucho sobre uno mismo en función a lo que está haciendo, porque cada experiencia nos aporta una cosa o nos aporta otra. ¿Qué dirías que has descubierto tú sobre ti mismo en esta nueva etapa docente? Que me gusta. Que te gusta en tu voz. No, que me gusta, no. Que me da muchísimo placer cuando tienes que dar una conferencia o das una charla o sea, he tenido alguna experiencia online que no me ha gustado nada, porque a mí lo que más me gusta es la comunicación. O sea, esa sensación de que te están escuchando, de que te preguntan, de que lo que estás diciendo está motivando o está despertando curiosidad, eso es que me pone cachondo. Bueno, está expresado con mucha vehemencia. Y vamos a ir acabando, pero me gustaría dejar algunas preguntitas más cerradas. Si van pasando los años, en la etapa en la que estás ahora, Ponce Más Robles, que si conferencias, que si tal, se empiezan a acabar las cosas y se te empieza a ver como una persona más de legado. ¿Cuál es ese legado que tú estás dejando? El legado de una galería es la carrera de los artistas que ha promocionado hasta donde han llegado, las exposiciones que ha hecho, y a partir de ahí yo tengo mucha ilusión en meterme en proyectos editoriales. ¿Esos serían tus futuros proyectos? Me encantaría. ¿Proyectos editoriales? Hay un proyecto... Mira, está Pedro aquí, ¿no? Y Pedro ha escrito un libro hace poco sobre galerías de arte, y para Cátedra está pendiente que alguien escriba un libro sobre la historia de las galerías de arte de Madrid, que no se ha hecho. Se ha hecho en Barcelona, sobre las catalanas, pero aquí eso es un proyecto editorial que, si se pone en marcha, pues me encantaría participar, por ejemplo, ¿no? Creo que es muy importante escribir la historia. Es muy importante escribir lo que ha pasado y que quede por escrito, ¿no? Y alguien debería hacerlo. Bueno, de hecho hay gente que lo está haciendo. Veremos si te sumas tú o no te sumas tú. Dentro del mundo del arte, ¿sientes proyectos que te quedan por hacer? ¿Cosas que realizar? ¿Cosas a las que aspirar? Siempre quedan cosas que hacer. Claro que sí. A ver, todo. O sea, si te invitan a Basel, ¿vas a Basel? ¿Ves? Pues sí, imagino que sí. O sea, imagino que sí. De hecho, tú sabes muy bien que cuando se nos ha abierto la puerta a alguna feria importante... Hemos dicho que sí. Siempre nunca hemos dicho que no. Creo que en la vida, sí, efectivamente, hay veces que se te abren puertas a las que no le puedes decir que no. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, me ha pasado muchas veces decir, Dios mío, esto es muchísimo trabajo, no tenemos la infraestructura para enfrentarnos a esto, pero vamos a tener que decir que Dios sí. Dios mío, que no me toque, que es como hace poco me acuerdo que una cena con Mónica Randall, esta famosísima actriz española, jubiladísima, un día me dijo, porque esta mujer pues ha hecho mucho dinero y ya no quiere trabajar, y me dijo, yo no quiero trabajar ya. Dice, a mí la faena sería que me llamara Pedro Almodóvar, porque no podría decirle que no. Pues esto es un poco, te digo lo que dice Mónica Randall. Hay cosas que me gustaría que no me pasaran, pero si me pasaran tendría que decir que sí. Bueno, pues iremos a por ella y además juntos, de momento y por lo menos de momento. Te voy a dar las gracias y vamos a cerrar aquí por contar una historia encima tan resumida, porque lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Es una persona que ha vivido muchísimo, quizás 3 vidas en la vida de una sola persona, y ha sido dificilísimo condensarlo en este tiempo. Entonces te agradezco el ejercicio, te agradezco el tiempo y te agradezco que hayas venido, y a ti te veré mañana igualmente. Igualmente, sí. En la galería. Así que muchísimas gracias. Nada, a vosotros.